Hola estimados compañeros de tutor. En este breve video voy a exponer un poco sobre el marco histórico de la producción de audio y de la producción musical. Mm, Voy a hablar un poquito sobre el contexto histórico de la producción del audio y de la producción musical. Bueno, en el transcurso de los últimos 150 años aproximadamente, la música ha tenido unos avances bastante grandes, siendo los últimos 20 años los, los años de más avance tecnológico que ha tenido pues la música como tal, la producción de audio y la producción musical en general. Bueno, todo se remonta al siglo XIX, en 1857, con la invención del fonautógrafo por Edward Leon Scott, que era un dispositivo, un aparato que eh, grababa las gráficas de las ondas sonoras sobre un papel, más no reproducía sonido, pero fue como el primer acercamiento a ver ya una onda de audio. Luego en 1877, 20 años más tarde, Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo, que ya en este sí se podía reproducir música como tal. Bueno, en 10 años más tarde, en 1887, Emil Berliner eh, inventa el gramófono, que este ya permite grabar en discos planos. Mm, Siendo estos discos planos la antesala pues a lo que conocemos como los discos de acetato, que fueron ampliamente conocidos. En el siglo XX, con la llegada de la electricidad, los avances tecnológicos de la época pues ya empiezan a evolucionar más rápido y empezaron ya se inventó en 1925 el tocadisco. Luego aparece la cinta magnética. En 1948 se lanza el primer long play, abaratando costos y haciendo más asequible para las personas tener acceso pues a los discos. En el 63, 1963, aparece el cassette de cinta magnética, que se convirtió en el estándar para escuchar música en general, y así duró durante muchos años. Las personas lo utilizaban tanto para grabar como para reproducir pues música. Habiendo aparecido el cassette, aparece con él los dispositivos portátiles, como fue la invención del Walkman, que se metían ahí los cassettes de cinta y se escuchaba música normal. Luego, después del cassette, llega el compact disc o disco compacto, y con la llegada del disco compacto llega también pues otro dispositivo portátil, que fue el Discman, donde se insertaba el CD y se escuchaba pues música. En el 93 ya, en 1993 ya empieza la era de la digitalización musical, con el invento del archivo comprimido MP3, que inicialmente se reproducía pues en las computadoras. Pero luego ya unos años más adelante, cerca al 2000, se inventan también los reproductores de formato MP3. Entonces ya pasamos de dispositivos más grandes como el Walkman y el Discman a un dispositivo muy pequeño, en donde cabían muchísimas canciones, porque pues en un cassette y en un compact disc cabían muy pocas canciones, 15 canciones. Entonces tendrías que llevar varios discos para escuchar diferente música. Pero ya con el formato MP3, los reproductores portátiles de MP3 ya tenían cierta capacidad que permitía tener 200, 300 canciones y escuchar mucha música durante mucho tiempo. Eh, a finales de la primera década del 2000 empiezan a aparecer tiendas de música digital como iTunes, y luego ya después del 2010 hacia acá empezaron a nacer las tiendas de música digital por streaming, como Spotify, como Deezer y esas tiendas, entre otras más. De la misma manera que evolucionaba todo este tema del audio, también fue evolucionando pues el tema de la producción musical. Empezaron a nacer softwares como Pro Tools, que es un DAW, Digital Audio Workstation, para empezar a grabar música, y ya todo empezó a ser más económico, porque teníamos micrófonos que estaban al alcance de cualquier persona en presupuesto, y estos softwares pues también ya abarataron mucho los costos, porque ya no había que comprar consolas tan grandes ni nada de esas cosas, sino que todo se quedó compacto en un software. Eh, entonces, bueno, con respecto a la producción musical, encontramos pues el productor musical, que es la persona que dirige cada una de las etapas del proceso de la producción musical.
El productor ejecutivo, que es quien se encarga de los recursos y del contenido de la grabación que las personas van a escuchar en el resultado final. Y bueno, y hablando un poquito sobre la historia de la producción musical, pues todo se remonta también a mediados del siglo pasado en grandes ciudades como Los Ángeles, como Nueva York y como Londres, que empezó a haber mucho auge de estudios musicales y se convirtieron como en los tres epicentros más importantes de la grabación y de la producción musical en el mundo, y a día de hoy siguen siendo considerados como tal. Estudios muy importantes como el de MGM en Los Ángeles, como el de Air Studios en Londres y entre muchos otros. Actualmente es común que el productor musical también sea arreglista y compositor, es de lo más normal hoy en día. Bueno, esto con respecto pues ya a la producción musical. Bueno, con respecto a lo que el software que voy a utilizar va a ser FL Studio. Yo compré la licencia Producer Edition ya hace varios años. Me gusta mucho porque la licencia tiene de FL Studio, al tú comprarla nunca más tienes que volver a invertir un solo centavo porque las actualizaciones son gratuitas de por vida. Y es muy fácil y es muy fácil de utilizar realmente, y me gusta y se acopla a mi workflow o a mi dinámica de trabajo, porque yo el 100% de mis producciones las hago con instrumentos virtuales, entonces se me facilita mucho el proceso. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.